buenas noches. Mi nombre es Rosa Beatriz, soy urologa de Lima, Perú. Un cordial saludo para todos los presentes en este webinar de nuestra Asociación Peruana de Uroginecología y Funciones del Ciclo Clínico, que es la radiofrecuencia de segunda generación, avances en uroginecología. Igualmente, nuestro agradecimiento a los panelistas en esta oportunidad, a la doctora Mercedes Ávila, ginecobstetra de Colombia, quien hará de presidenta y moderadora. Igualmente a la doctora Verónica García, también ginecobstetra de Colombia, y a nuestro profesor y amigo, el doctor Paulo Palma, urólogo de Brasil. Igualmente agradecer al laboratorio Tecnofarma por el apoyo que nos ha dado permanentemente este año a la presentación del webinar con el apoyo de la sala Zoom. Voy a presentar a la doctora Mercedes Ávila. Ella es ginecobstetra de Colombia. Ha estudiado en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Ha hecho cirugía ginecológica, cirugía estética vaginal. Igualmente, ha seguido curso de ecografía ginecológica, endometriosis profunda, isopélvico, cirugía regenerativa y ginecología cosmética. Tiene publicaciones, dentro de las cuales tiene un texto de obstetricia y ginecología, parto instrumentado, trabajo de parto y cesárea. Igualmente es miembro de sociedades científicas como ALAC, la Asociación Colombiana de Ginecología, la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, también es miembro de la Sociedad Mundial de Ginecología Cosmética y de la Sociedad de Ginecología del Departamento César. Con ustedes, la doctora Mercedes Ávila presentará a los ponentes de nuestro webinar. Muchas gracias, doctora Rosa, por la invitación, por la presentación. Estamos muy contentos porque podemos compartir un tema que ha sido, que afecta mucho la calidad de vida de nuestras pacientes. La patología del tracto urinario inferior y el tracto genital tiene una alta prevalencia en nuestras pacientes en la etapa reproductiva y en las pacientes posmenopáusicas, que ha desencadenado una cantidad de problemas psicosociales. Digamos, vemos que nuestra esperanza de vida cada día aumenta más en los países latinoamericanos a 80 años. Eso nos exige y nos obliga a ofrecer tratamientos que le den bienestar a nuestras pacientes. La tecarterapia o la radiofrecuencia de segunda generación se ha vuelto una excelente opción para este tipo de pacientes, ya que es una energía segura, tolerable y eficaz, y ha hecho que por medio de un calentamiento el tejido sea más amplio y más profundo, comparándolo con las otras energías como la bipolar y la cuadripolar. Desde el 2010 ya conocemos aplicaciones de esta energía en ginecología y lo que buscamos es restaurar una función dañada, y eso como lo hacemos con alta eficacia en tejidos como la fascia, el tejido conectivo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, por lo cual voy a invitar a un ponente muy conocido y gran amigo de todos, el doctor Paulo Palma, que nos va a dar radiofrecuencia de segunda generación en manejo de urgencia. Entonces, a continuación, el doctor Paulo Palma, urólogo,
profesor y es jefe de la División de Urología de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, fundador y primer presidente de Asociación Latinoamericana del Piso Pélvico, secretario general de Confederación Americana de Urología, presidente de la Sociedad Brasilera de Urología Sección Sao Paulo, múltiples publicaciones en el Journal de Urology y Europeo, archivos españoles de urología y de la revista CAP. Entonces le damos la bienvenida al doctor Palma y a continuación con su presentación. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Rosa Reategui, y también merci por tan amable presentación. Yo empiezo ahora a compartir mi pantalla con ustedes. Entonces, una vez más, gracias, doctora Rosa Reategui, merci por presentarme y también a Verónica por estar con nosotros. El tema que me toca es la radiofrecuencia de segunda generación en monoginecología. Bien, estamos hablando de energías que generan estímulos para producir respuestas biológicas en los pacientes. Hay distintos tipos. Tenemos la energía térmica, como la crioterapia y termoterapia. Tenemos energía fotónica, como el infrarrojo y láser. Energía magnética, como magnetoterapia, las cilias. Energías mecánicas, como los ultrasonidos. Y energía eléctrica, hay una gama de corrientes que se puede utilizar en uroginecología. Bien, cuando hablamos de incontinencia, estamos hablando solamente de la punta del iceberg, porque las disfunciones miccionales, además de la incontinencia, incluyen la frecuencia, la urgencia y la urincontinencia como las cosas más importantes que molestan la calidad de vida de nuestras pacientes. Bien, la radiofrecuencia de segunda generación puede ser utilizada en incontinencia urinaria, en el dolor pélvico crónico y disfunción sexual, y también para reforzar los músculos del piso pélvico. Y hay distintas formas de radiofrecuencia. Aquí estamos en la izquierda arriba, el monopolar que nos toca. O sea, tenemos aquí un transductor y tenemos una placa negativa que va a ser puesta en la región suprapúbica o el sacro. Así que esta energía tiene una penetración muy larga hasta la placa negativa. O sea, diferentemente de las demás que son superficiales, de cosa de hasta 5 o 7 milímetros, como la bipolar, la bipolar y otras. También tenemos como microaguja con dos tipos, unas que son aisladas y otras que no tienen isolamiento. Pero nuestro tema es la monopolar. ¿Por qué? Porque es la más poderosa y la que tiene la penetración más profunda de todas las formas de radiofrecuencia. Y además la segunda generación puede producir una potencia mucho mejor que todos los demás. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo son los efectos biológicos de eso? Reducción del estrés. Por activación del sistema nervioso vegetativo. Mejora del efecto trófico y circulatorio. O sea, incrementa el oxígeno y nutrientes a los tejidos. Una respuesta del mecanismo de autorregulación térmica y también aumenta la capacidad regenerativa de los tejidos y estimula el drenaje de metabolitos. Entonces, con toda esta gama de acción podemos mejorar muchísimo la calidad
activación de los fibroblastos que lleva a neocolagénesis, neoelastogénesis y remodelación del colon. Bien, vamos a hablar un poco entonces de otros tipos de radiofrecuencia, que son ahora radiofrecuencia con microagujas, con la fraccionada, tiene una penetración de hasta 7 milímetros como máximo, que ha utilizado en el manejo del dosor hiperactivo a través de lo que llamamos de NARA. De NARA, un acrónimo para Detector Nerve Radio Frequency Ablation. Este es un trabajo de Caran y sus colaboradores del año 2024, y utilizó esto en cadáver. Entonces, por primera vez, hubo una correlación anatómica entre la invasividad de las agujas y también el efecto del aparato. La mayoría de los nervios autonómicos tienen sus condensaciones en ganglios encontrados a una profundidad de 6 milímetros, solamente 6 milímetros de la pared vaginal, indicando que la radiofrecuencia utilizada puede potencialmente impactar esos nervios en pacientes con vejiga hiperactiva. Y la conclusión del trabajo, este fue el primer trabajo anatómico en cadáveres frescos para identificar la localización exacta de los nervios autonómicos, sus condensaciones y la relación con la pared vaginal anterior, uretra proximal y la área subtrigonal. También demostró que este mecanismo potencialización por vía transvaginal de la radiofrecuencia en el manejo de la vejiga hiperactiva. Este es una radiofrecuencia distinta, de una penetración muy superficial, 7 milímetros, y también con baja potencia. Lo que vamos a hablar ahora es de radiofrecuencia de segunda generación, que es un procedimiento apropiado, no necesita de ninguna anestesia diferente de las microagujas y sin ningún efecto colateral. Ese es el aparato que utilizamos nosotros de Café Energy, el C502. Y aquí, fíjense este PRO, que es intracavital, es un probe capacitivo, tiene toda esta cobertura y tiene aquí esta inclinación como si fuera un dedo que nos permite tratar intracavitario el cuello del útero. Es una inserción de los ligamentos uterosacros. Y fíjense, si la placa negativa está en el saco, la energía generada por este probe va hasta la placa del saco. Es decir, que trata no solo unos pocos milímetros, sino todo el ligamento del saco y su extensión desde el cuello vesical hasta el saco. Y esto solamente la radiofrecuencia capacitiva de segunda generación puede hacerlo. Ningún otro aparato de energía, de láser, de radiofrecuencia fraccionada, tiene ese alcance y esta potencia de tratamiento. Bien, lo que voy a mostrar aquí, presentamos este año por primera vez en Ciencia Madrid, ese trabajo que comparto con ustedes a continuación. ¿Cuál era el objetivo? La urgencia, aliviar los síntomas de la vejiga hiperactiva, también el síndrome genitourinario de la menopausia, preservar la función sexual y disminuir la atrofia de la pared vaginal. Bien, nuestra casuística con 30 pacientes después de menopausia, edad promedio de 51 años, un rango de 33 a 87 años, paridad promedio 2.5, 9 pacientes con cirugías previas, nomeadamente la histerectomía, todas hicieron el test de Papa Nicolau visual vaginal para excluir otros problemas, y por supuesto todas las pacientes firmaron el consentimiento para el estudio. Y lo ven, ¿cómo avaliar entonces nuestros resultados? Utilizamos cuestionarios todos validados, el cuestionario de la salud vaginal, el índice,
que avalia el estatus con 5 parámetros: elasticidad, pH, integridad epitelial y humedad. Cada parámetro es graduado de 1 a 5. 5 es el mejor, 1 es el peor, a los 6 meses después del final del tratamiento. Además, el cuestionario global de calidad de vida, una escala analógica visual, que siempre, como ustedes saben, varían de 0 a 10. 1 indica ausencia de síntomas y 10 el máximo posible de los síntomas. El cuestionario de vegetativa o ABQ es cierto. Y también el cuestionario de función sexual. Este es muy importante porque sabemos que la vegetativa impacta de manera muy negativa la integridad sexual de las mujeres. En el método, hicimos una sesión semanal de radiofrecuencia monopolar capacitiva intracavitaria. La frecuencia del aparato es autoajustada a 0,8 MHz, 1 MHz o 1,2 MHz. ¿Y cómo elegimos? Elegimos haciendo un test con una luz de LED para elegir la frecuencia ideal que entrega la mayor potencia. O sea, por veces 0,8 entrega mucho más potencia que 1,2 MHz. 7 semanas y después avaliamos todos los funcionarios. Tenemos que tener en cuenta que la calidad de los tejidos varía para cada paciente. Cuanto más agua existir el tejido, mejor la propagación de la diarrea. O sea, cuando trabajamos, iniciamos siempre por la curva para hacer la termoadaptación, porque no necesitamos de ningún tipo de la vuelta seca que es la calidad vaginal. Entonces, en general, la potencia en la vulva empezamos con la menor potencia y cuando migramos primero la vagina, el aparato va a entregar más potencia. También se usa para tratar estética, como verán más adelante, pero este no es el objetivo de nuestro trabajo. Criterios de exclusión: incontinencia urinaria al esfuerzo. Nuestro tema es urgencia, infección urinaria, marcapaso o otros implantes metálicos, y terapia de reposición hormonal con menos de 6 meses. Todo eso es criterio de inclusión, porque la radiofrecuencia interfiere con el marcapaso y con aparatos metálicos. Y nuestros resultados. Bien, fíjense, aquí tenemos el resumen de los resultados, que nos quedó muy impresionado. Aquí tenemos entonces una escala analógica visual. Aquí por arriba todos los síntomas en el preoperatorio, la sequitud, la quemación, el prurito y desparejo. Todos los síntomas bajaron muchísimo después de 7 semanas. Los síntomas vaginales, aquí fíjense que cuanto mayor mejor, la mejoría de todos los síntomas de vaginal que hablé uno por uno en el principio. Todos estadísticamente significados con el P menor que 0.001, o sea, altamente significativo. Bien, con relación a la vejiga hiperativa, tenemos aquí la frecuencia miccional, que ha bajado de más de 10 para 5, y el episodio de urgencia de 4 para casi 0. O sea, también muy significativo. Todos esos hallazgos nos permiten concluir que la radiofrecuencia de segunda generación es una alternativa prometedora para el manejo de la vejiga hiperativa y el síndrome genitourinario de la menopausia. Logramos una mejoría significante de todos los dominios. La radiofrecuencia de segunda generación es segura, indolor, ambulatoria, no necesita anestesia y mejora significativamente la calidad. Así que termino volviendo sobre los diéticos con el famoso primo non nocere, primero no dañar, y aquí, una vez más, no hay ninguna
Y segundo, curar. Los resultados son muy buenos y necesitamos ahora seguir a largo plazo, y después de ese estudio piloto empezamos el estudio prospectivo, comparativo, para sacar conclusiones con evidencias más robustas. Entonces, por primera vez presentamos, compartimos con ustedes, y es, vuelvo a decir, esto me parece algo muy prometedor para el futuro, y agradezco más una vez la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, compartiendo nuestro estudio preliminar. Muchísimas gracias. Doctor Pablo, muchísimas gracias por excelente presentación. Invitamos a todo el auditorio, si tienen alguna duda, alguna pregunta, al final de las presentaciones, con mucho gusto, nuestros panelistas las responderán. Pueden dejarlas también en la cajita de preguntas o en el chat que está habilitado para todos. Conociendo ya esta técnica de alta frecuencia para mejorar los tejidos y mejorar la circulación sanguínea, muy bien expuesto por el doctor Paulo Palma, donde tenemos patología que afecta el tono muscular, que producen tensión en los tejidos, pueden causar dolor. Nos interesa mucho conocer qué casos clínicos, donde podemos ver alivio de este dolor, disminuir tiempos de recuperación, estimular una regeneración natural de los tejidos. Entonces, también tenemos un excelente ponente el día de hoy, la doctora Verónica García, que nos va a hablar de otras aplicaciones de la radiofrecuencia en piso pélvico y casos clínicos. Voy a compartir pantalla un segundito, por favor. La doctora Verónica García es especialista en enfermería y ginecología de la Universidad Nacional, es especialista en piso pélvico de la Universidad Nacional, en ginecología estética funcional y regenerativa, en medicina funcional de la Universidad Fox, Hospital San José, y especialista en manejo de la terapia hormonal bioidéntica de la Universidad Tucumán, Argentina. Entonces, doctora Verónica, le cedo mucho gusto para que me haga presentación de su ponencia. Voy a dejar de compartir. Buenas noches, doctora Mercy, muchas gracias. Voy a compartir. Muchas gracias, aprovecho mientras comparto. Agradecerle al doctor Palma por la invitación. Agradecerle a la doctora Rosa por este espacio que nos da. También quiero agradecerle a la doctora Mercy por esta oportunidad. Antes de presentarles mis casos, quiero dar también como un recorderis y fijar como todos los conocimientos que el doctor Pablo ya nos dijo. Quiero contarles mi experiencia, y cuando yo inicié con la radiofrecuencia segunda generación fue más porque me hacía falta algo más en las tecnologías que estaba utilizando. Yo utilizo mucho también el láser y me hacía falta algo. Y en la búsqueda encontré la radiofrecuencia segunda generación y la busqué más como para la parte estética, porque en la hiperlaxitud vulvovaginal empecé a encontrar grandes resultados. Pero al conocer esta tecnología, empecé a darme cuenta del campo tan amplio que se me empezó a abrir para impactar a muchos pacientes, y fue el campo del dolor. Y pude empezar a impactar en el dolor del pélvico crónico, en dispareuниas, en vaginismos, en síndromes miofacial. Todo el trastorno de dolor sexual mejora notablemente. En la parte regenerativa, en la cicatrización de las heridas, en el líquen esclerotrópico me ha parecido una gran oportunidad complementaria al tratamiento de primera línea, al síndrome geniturinario de la menopausia. En la parte de piso pélvico, no solo como nos cuenta el doctor, en la incontinencia de urgencia, sino también en la incontinencia de esfuerzo, y en la incontinencia fecal también tiene unos muy buenos resultados. En vejiga hiperactiva y en prolapso de órganos pélvicos tengo un par de casos que ha permitido de pronto retrasar esas intervenciones quirúrgicas. La radiofrecuencia segunda generación, dependiendo de la aplicación térmica que vamos a darle, podemos abarcar tres cosas importantes. Desde una temperatura atérmica podemos llevar a un drenaje o una analgesia, a una disminución de dolor.
cuando vamos a temperaturas moderadamente térmicas, vamos a oxigenar el tejido, a neovascularizar el tejido. Y cuando ya estamos en temperaturas francamente térmicas, hablamos de francamente térmicas cuando estamos por encima de los 40, 42 grados, vamos ya a generar una renovación del colágeno, a destruir el colágeno antiguo y a activar el colágeno nuevo por medio del fibroblasto. Esta a su vez, y estábamos hablando de dolor, y esto se da porque esa radiofrecuencia aplicada a esa diatermia permite activar los canales de sodio-potasio, permitiendo que el sodio no entre más a la célula y permita relajar y generar y quitar dolor. La radiofrecuencia segunda generación tiene características importantes que son las que me han permitido, como les digo, tratar diferentes patologías. Es una radiofrecuencia monopolar con una potencia por canal de 310 watts. Me permite tratar en diferentes frecuencias y modular tanto la potencia como la temperatura, y así ver la necesidad de cada patología y de cada paciente dependiendo de la absorción de cada piel. Recordemos que la radiofrecuencia de segunda generación actúa de una forma que va desde lo profundo a lo superficial y tiene varias fases. Inicialmente la radiofrecuencia, cuando la empezamos a aplicar, puede ser imperceptible para la paciente, y es normal, porque generalmente está actuando desde lo profundo. Finalmente, cuando ya estamos en una fase 4, es cuando la paciente ya tiende a percibir el calentamiento o se tiende a ver el enrojecimiento de la piel, y esto debe de transcurrir aproximadamente unos 4 a 5 minutos para poder tener esta sensación. Bueno, ya para pasar y hablar realmente de los casos, quiero contarles que en este último año yo he tenido la posibilidad de tratar alrededor de 94 pacientes. Los diferentes casos que he tratado son cicatrización de episiotomías, endometriosis, hemorroides, fisuras perianales, cicatrices, vulvodynia, hiperlaxitud vulvovaginal, líquen esclerotrópico, síndrome miofacial, vaginismo, dispareunia, incontinencia urinaria, vejiga hiperactiva, síndrome genitourinario, coxigodina y prolapso genital. Este primer caso es un caso de licencia de una episorrafia, es una paciente de 42 años que se le atendió el parto, un parto vaginal, y a la semana de evolución la paciente me consulta y me llama y me dice: doctora, siento dolor y molestias en la sutura que me hicieron del parto, yo me agaché y yo sentí como si eso se me hubiera abierto. Y yo, Dios mío. Entonces la cité y fue una semana después del parto, y efectivamente le encuentro toda la sutura de la epicio abierta, con un poquito de sangrado. Entonces yo le propongo hacerle tecarterapia directamente con el MJS capacitivo, se lo pongo en la dehiscencia, en la mitad de la sutura, y en esa primera sesión, como era en un postquirúrgico inmediato, lo hice en atermia, o sea, alcanzando hasta 38-39 grados, y yo veía cómo esa sangrecita que estaba, esa pequeña sangrecita empezaba como a parar. La paciente inicialmente sentía mucha molestia, mucho dolor, pero transcurridos los minutos la paciente le empezaba a pasar el dolor, le empezaba a actuar como analgésico. Le propuse hacerle cada semana, logré hacerle 4 sesiones y en 3 semanas logré cerrársela hasta lo que podemos ver. Si pueden ver bien, como parezco hablando sola, quiero saber si se ve bien la imagen. Muy bien. Ok. Este segundo caso es una vestibulodynia, es una paciente de 58 años, ya la venía tratando con un síndrome genitourinario con su estriol tópico, pero ella, cada vez que me consultaba, ella me decía que ella había un punto puntual a nivel del vestíbulo derecho que le molestaba, que ya no se sentía bien, que ella muchos años atrás, por eso lo pongo como antecedente quirúrgico, le habían hecho 2 intervenciones de Bartolino, y que ese era el punto que ella más le molestaba ahora en la menopausia, y que era donde más le incomodaba cuando tenía la relación sexual. Cuando yo la reviso, sí le encuentro una zona hipovascularizada, y donde ella me señala, efectivamente se ve una zona con fibrosis, una zona muy seca, muy delgada. Aquí les voy a poner la imagen. No sé si logran ver esta zona, que está blanca,
que pienso que es la cicatriz y la fibrosis de sus bartolinos antiguos, además que ya tenía pues una vagina hipovascularizada, atrófica, perdió rugosidad, ya tenía un síndrome genitourinario instaurado. Le propuse realizarle decarterapia, pero a esta paciente yo soy súper fan de combinar tecnologías, combinar técnicas, y a ella no solo le hice decarterapia, sino que también le apliqué ácido hialurónico en esta zona, con grandes mejoras. Pueden ver en fotos que ya después de sus 5 sesiones, esa zona ya estaba mucho más vascularizada, la paciente ya estaba sin dolor y podía tener las relaciones sin tanta molestia. Este tercer caso es una hiperlaxitud vulvar, es una paciente de 40 años, que lo que ella consulta es mejorar el aspecto de la zona vulvar. Yo le encuentro una hipertrofia de labios menores, de labios mayores, y una marcada disminución del volumen de los labios mayores. Yo le propongo hacerle una labioplastia, le propongo hacerle decarterapia y le propongo hacer una aplicación de ácido hialurónico de relleno, pero la paciente es muy clara en decirme: yo no quiero ninguna intervención quirúrgica, yo no quiero inyectables, yo solo quiero que me haga lo menos invasivo posible. Entonces me quedé solo con la decarterapia, le propuse hacerle 6 sesiones, francamente térmico, por lo que quería estimular era colágeno. Cada sesión se la hice con el MJS 30 minutos en la parte de la vulva, labios menores, labios mayores y periné, y terminaba con el electrodo capacitivo más pequeño en los labios menores por 10 minutos con potencias hasta alcanzando los 90 watts. Y estos fueron los resultados. Entonces inicialmente ella no le gustaba mucho cómo se le sobresalían los labios menores, y aquí pueden ver después de las 6 sesiones cómo logramos que sus labios mayores abrazaran los menores y se dejaran de ser tan perceptibles. Ella quedó muy contenta con el resultado. Este cuarto caso es una paciente de 64 años. Su motivo de consulta es una sensación de masa en vagina acompañada de incontinencia urinaria y sequedad. Como antecedente tiene 3 cesáreas, una abdominoplastia y una mamoplastia. Al examen físico yo le encuentro una vagina pálida, seca, un hiato muy amplio, un crop Q que no me daba para un prolapso grado 1 y una fuerza a los elevadores con un Oxford de 1/5, y su urodinamia me daba una incontinencia urinaria de esfuerzo tipo 1. A todas las pacientes con incontinencia les hago este cuestionario antes y después de realizada cualquier intervención. Entonces acá les tengo un videito. Es un video. Le hice 5 sesiones, una sesión cada semana, pero de 40 minutos, solo con el MJS, y el 80-90% del tiempo que implementé en ella lo hacía principalmente hacia la pared anterior y al trígono vesical, y en francamente térmico. Y al finalizar la terapia, encuentro una marcada disminución. Ella ya no tiene esa sensación de bulto, la incontinencia urinaria desaparece por completo. Esta es como la imagen final a como ya se ve, como la encontré antes de iniciar el tratamiento, y una vez terminado vemos cómo logra disminuir un poco su descenso. Quinto caso es el líquen esclerotrófico, y aquí es donde realmente he visto muchas mejoras en las pacientes con líquen. Tengo varias con ellas. Esta es una paciente muy joven de 36 años, que su queja era un prurito constante, dolor con las relaciones sexuales, y en la biopsia le diagnostican su líquen esclerotrófico, se le observa una piel frágil, delgada, atrófica, muy seca. Le propongo hacer 5 sesiones de decarterapia y con esta le combiné exosomas. Y aquí podemos ver la hipovascularización de la piel, y después de hacerle la radiofrecuencia, cómo mejora la vascularización y la humedad, y ella me refiere que ya el prurito desaparece, ya las molestias desaparecen por completo. Sexto caso, esto es una fisura interlabial y un vaginismo. Es una paciente de 49 años. El motivo de consulta es dispareunia y fisuras. Pongo este antecedente resaltado, que es el estreñimiento, porque me he podido dar cuenta que muchas de las razones de las pacientes cuando hay dolor, sin tener otras causas importantes, el estreñimiento pesa. Y debemos de resolverlo, porque por más decarterapia,
o por más cosas que le hagamos, si no resolvemos el estreñimiento, la paciente va a volver a recibir. Yo le encuentro en la vulva las fisuras interlabiales, el perine muy rígido y el transverso muy contracturado. Yo le propongo hacerle tecarterapia y obviamente empezar a modificar muchos hábitos, empezar a trabajar en su estreñimiento. Y a medida que fuimos avanzando en la sesión número 2 logramos mejorar y resolver las fisuras interlabiales, y más o menos en la sesión 3 porque yo casi que resolví en el 80% todos esos múltiples puntos gatillo que le encontraba en la vagina, principalmente en el transverso. Ya la paciente en sesión 4 podía y me decía que como que ella sentía que la misma tratamiento y movilidad con el MJS en la parte vaginal, pues era lo que ella me refería, era como que ya por fin puedo como ir al baño diariamente sin esa impactación que ella sentía siempre cuando iba al baño. Y en la quinta sesión, pues ella dice que ya pudo iniciar sus relaciones sexuales sin dolor. Este séptimo caso es una vulvodynia, es una paciente de 43 años, este caso me gusta mucho porque todos pues, los que hacemos ginecología estética nos puede pasar. Y esta es una paciente que después de haberse hecho una labioplastia y una perineoplastia, ella me dice, 6 meses después yo empiezo a sentir unas cortadas y dolor y molestias en el perineo. Cuando yo la reviso, le encuentro cierto malestar y dolor hacia la zona vestibular y perineal, con unas áreas hipovascularizadas en perineo, fisuras. Al tacto se le toca el perineo muy contracturado, y efectivamente yo le echo la culpa a la perineoplastia, quedó con la fascia muy apretada, muy contracturada. Para mí esa vulvodynia y esa vestibulodynia tan localizada era secundaria a la contractura que hizo por el perineo. No sé si logran ver aquí en la imagen cómo se le ven esas fisuras y esa zona hipovascularizada, y era no tanto el músculo sino la fascia apretada y contracturada. Yo inicié a hacerle con el MJS el tratamiento predominantemente en esa zona, con la punta del MJS, que es donde más se concentra la temperatura. Sí, muy bien, el MJS tiene como todo el 380 grados la temperatura activa, pero en la punta tiene 1 a 2 grados más que en el resto. Entonces muchas veces en puntos dirigidos específicos yo me quedo con la punta en donde tiene el dolor. Y ella no le tenía fe porque ya le habían hecho plasma rico en plaquetas, ya le habían hecho ácido hialurónico, ya le habían hecho hasta láser. Y ella no le tenía fe y yo le dije, por favor, deme la oportunidad. Y con duda me dio la oportunidad, por decirlo así, y realmente ella vive súper agradecida, no es de acá, y se quedó solo para que yo le terminara el tratamiento y se hizo las 5 sesiones. Y hoy en día ella me escribe y me dice, volví a tener relaciones, volví a no tener ningún problema para tener intimidad con mi esposo. Muy bien, este caso 8 es otro líquen esclerotrópico, es una paciente de 61 años, docente, jubilada, menopáusica a los 50 años, no recibió terapia hormonal. Ella me consulta por una dispareunia, 3 a 4 años, no soporta la penetración por un dolor intenso. Yo le veo una imagen que no me gustó apenas la conocí y le dije, esta lesión hay que biopsiarla, y se la mandé al colposcopista para que le hiciera su biopsia, y efectivamente al mes me trae la biopsia, un líquen esclerotrópico. Le propuse porque no solo era la lesión que le vi, sino que toda su vagina estaba atrófica, tenía un índice de bulbo vaginal severo. Aquí les voy a mostrar las imágenes. Mira, esta es la primera imagen cuando llega a mi consulta con unas áreas hipovascularizadas, unas áreas negras que eran las que no me gustaban. Salió el líquen esclerotrópico, le arranco las sesiones. No sé si logran ver cómo solo con 2 sesiones ya el hiato ha mejorado, la vascularización mejoró, y aquí cuando 5 sesiones mira que ya hay humedad, ya se ve hasta el flujo. Ella muy temerosa, ella ni lo podía creer porque, como todos sabemos desde la parte mental, la sexualidad cuando duele ya se crea una memoria de dolor y es difícil, y a mí me tocaba mostrarle a la paciente que ya le podía lograr entrar el MJS, que desde la parte mental tenía que empezar también a trabajar para poder
ella darle la oportunidad de reiniciar su vida sexual. Este es otro caso de hiperlaxitud vulvovaginal. Es una paciente de 39 años, tuvo 3 partos vaginales y ella netamente quería consultar para mejorar la apariencia vulvar. Tenía como un antecedente una labioplastia. Yo le propuse que me dejara corregirle la labioplastia, pero ella decía, no quiero ninguna intervención quirúrgica, solo quiero lo que no me duela y no quiero intervenciones quirúrgicas. Entonces le propuse las 6 sesiones de tecarterapia. Le hice el mismo protocolo que yo hago para hiperlaxitud, son 30 minutos en la zona externa con el MJS, en labios menores, labios mayores y periné, y siempre termino con capacitivo de 10 a 15 minutos solo en la parte externa. Y este fue el resultado. Ella quedó satisfecha y contenta. Y el último caso es una dispareunia severa, es una paciente de 57 años, tiene como antecedente una histerectomía. Ella consulta porque tiene muchos años de evolución de dolor pélvico y el resultado de su ginecólogo en ese momento fue sacarle el útero por su dolor pélvico. Ella me dice que le sacaron el útero y su dolor no resolvió. Antes ella dice que quedó peor y que ya no podía ni tener relaciones sexuales porque sentía una dispareunia marcada. Yo siempre les hago escalas como para yo tener, como evidenciarles a las pacientes un antes y un después. Yo le encuentro una vulva sana, labios menores y mayores normoconfigurados, pero le encuentro una vagina demasiado corta. La cúpula, yo creo que en la histerectomía le acortaron demasiado la vagina y uno no lograba ni siquiera terminar de meter el dedito para hacerle todo el tacto, sino que la dejaron muy corta. Pero la integridad del tejido como tal estaba muy bueno, tenía humedad, tenía buen color. Ella había recibido años atrás láser. Pero yo le dije, bueno, intentemos con la radiofrecuencia a ver si esa cúpula le mejoramos esa fibrosis y ese dolor tan marcado. Como ella tenía tanto dolor, ella estaba completamente bloqueada su zona. Otro beneficio con esta radiofrecuencia es que podemos modular el dolor, y cuando hay pacientes de dolor yo siempre les hago modulación sacra y le pongo las placas en la parte lumbosacra y hasta el dorso para lograr bajar todo ese simpático y empezarlas a preparar antes de entrar en zona vaginal. Posteriormente logro entrar a zona vaginal. Las primeras 3 sesiones fueron durísimas, fueron de llanto. Uno tiene que hacer movimientos, así sean suavecitos, la paciente le dolía, pero terminé las sesiones, las 8 sesiones, con movimientos hasta un poquito brusco, tratando de liberar todos esos puntos gatillo y tratar de mejorarla. Yo no lo podía creer, pero yo antes no podía entrar el MJS completamente sin un pedacito, y a medida que avanzaban las terapias, se distendió. O sea, la vagina logré elongarla un poquitico, a tal caso que la paciente en la 4ª sesión llega, me abraza y me dice, yo no lo puedo creer, después de 20 años pude tener relaciones sin dolor y lo disfruté. Y no hice 1 sino 2 veces, y gracias, porque logró reanudar sus relaciones sexuales sin dolor y con gusto. Obviamente también, no, como yo siempre digo, no todo es mágico, pero se le ajusta su terapia hormonal, trato de cambiarle la alimentación, modularle el estrés, hacer como todo un tratamiento íntegro para la mejora de las pacientes. Y ya por último, quise traerles este póster que llevé ahora en Cartagena al Congreso de Dolor, porque tengo 10 mujeres que las recogí con el objetivo de aplicarles tecarterapia por un diagnóstico de dolor sexual, ya sea vaginismo, ya sea dispareunia o síndrome miofacial. Le apliqué el endocavitario MJS capacitivo a cada una, le hice 5 sesiones, cada sesión de 25 a 30 minutos, donde lograba liberar todos los diferentes puntos gatillo, desde la vulva, vestíbulo, hasta entrar completamente a la vagina, resolviendo por completo y devolviéndole como la calidad sexual de estas mujeres. Se le hizo 2 escalas, la escala de salud sexual femenina y la escala visual análoga del dolor, antes y después de realizar la tecarterapia, y se les hizo una escala de Wilkinson para todas estas medidas, y en tanto la escala de salud sexual femenina y de EVA tuvimos resultados estadísticamente significativos. El objetivo de este póster es reunir más pacientes para lograr hacer alguna publicación mucho más seria, por lo que la conclusión de este póster fue que el uso de la tecarterapia con la aplicación del MJS permite ser una alternativa segura y efectiva en el manejo del dolor sexual, a mejora índice de la función sexual. Los pacientes están satisfechos o muy satisfechos con este innovador tratamiento no invasivo, sin efectos secundarios,
permitiendo su incorporación inmediata a las actividades diarias y mejorando la calidad de vida. Estos cambios se mantienen en el tiempo, lo que mejora su calidad de vida y su autoestima. Muchísimas gracias. Bueno, doctora Verónica, muchísimas gracias por excelente presentación y de casos tan interesantes. Un término que usamos mucho durante la conferencia del día de hoy, la tecanterapia, y para de pronto el auditorio, estamos hablando de una transmisión de energía capacitiva y resistiva. Otra de las grandes ventajas de la segunda generación es que podemos hacer lo que llamamos juegos cruzados. Y quiere decir que en la misma sesión de la paciente podemos mezclar estas dos energías, lo que hace una gran diferencia de la energía de primera generación. Entonces voy a pasar a las preguntas, tenemos bastante, vamos a iniciar con el chat. Buenas noches, doctor Palma. La neuromodulación sacra, 2 placas activas en región lumbosacra y pasivas lumbodorsal, ¿podría adicionar una mejoría en la respuesta terapéutica de la vejiga hiperactiva? Hola, buenas noches. No sé quién ha preguntado, pero yo creo que sí. Y exactamente porque por ser una monopolar, la energía que sale de este transductor intracavitario que se llama JMS hasta las placas. Entonces, estamos tratando, de acuerdo con la teoría general, mucho de la urgencia viene por una laxitud del ligamento uterosacro. Tanto es así que el manejo quirúrgico de la incontinencia refractaria es crear un neoligamento uterosacro, como es Vaza y César, las técnicas alemanas, y también hacer un reimporto de nivel 1, sea con splints, sea con otro tipo de sling posterior. Entonces, yo creo que por este motivo, donde hay agua, mientras hay agua, la energía va a tratar del hueso. Por eso, sí, yo creo que esta es una gran ventaja de esta tecnología por tratar el ligamento uterosacro como causa de la urgencia. Bueno, y nos pregunta, en términos prácticos, ¿cómo sería el abordaje con el MJS para llegar directamente a los ligamentos uterosacros? ¿Y cuánto tiempo se aplica en este sitio específico? En este tratamiento estamos haciendo ahora el protocolo con un espéculo plástico, porque por supuesto no puede utilizar nada metálico. Te ubica el cuello y por detrás del cuello está el corredor. Y sabemos que el útero sacro ahí está. Entonces, por detrás del útero ponemos el electrodo intercavitario y seguimos con la doctora Verónica quien demostrado, tenemos que estar siempre moviendo lentamente de un lado al otro para que esta energía se va hasta la placa negativa que está en el sacro. De esta manera podemos tratar muy bien el útero sacro. Que yo sepa, es la única tecnología que permite el manejo no quirúrgico del ligamento uterosacro. El láser no va, porque todos los demás son muy superficiales. Y que nosotros necesitamos de algo profundo. Que con esa tecnología de segunda generación logramos perfectamente hacer eso y los resultados. Fíjense lo que mostró la doctora Verónica. Si no está documentado, uno no cree. Por eso yo creo que es una innovación muy prometedora. No sabemos cuánto tiempo esta mejoría existe, porque todo es muy nuevo, pero como el Botox, por ejemplo, como el manejo de la vejiga hiperactiva refractaria, que repetimos cada 6 a 9 meses, es posible, pero no sabemos. Si hay una recidiva de los síntomas, hacemos más un par de sesiones y mejorar la calidad de vida, que este es nuestro objetivo primario. Gracias. Doctor Palma, y
para no salirnos del tema, una pregunta. ¿Cuánto tiempo el MJ es en el ligamento anterosacro? A ver, porque cuando tratamos de acuerdo con la teoría integral, tenemos, acuérdense de la analogía del puente colgante. Tenemos los ligamentos puboretrales anteriores, tratamos tanto lo puboretral externo como retropúbico, la fascia vésico-vaginal, que es la base del tren púbico, y también el útero sacro. Este es un abordaje basado en la teoría integral. Si la sesión va a durar alrededor de 20-25 minutos, creo que por lo menos alrededor de 10 minutos tratando los cables posteriores del puente colgante, o sea, del útero sacro. Ok, muchas gracias. Doctora Verónica, ¿los resultados con la tecarterapia son permanentes o se requiere de alguna sesión adicional de refuerzo a los meses o años post tratamiento? Ojalá fuera permanente, nada es permanente. No, realmente es un tratamiento que, como el doctor Palma dijo ahorita, pues hay que hacerle mantenimiento. Claramente, que hemos visto, dependiendo de la patología, pero cada 4 a 6 meses se le hace una sesión de mantenimiento. Pero esto va a depender. Hay pacientes que yo llevo en el último año y no he tenido que hacerles mantenimiento, como a otras que sí van a mantenimiento al 4.º mes. Voy a hacer un aporte. Generalmente en nuestras pacientes de nuestro centro, que también tenemos un volumen alto y hemos tenido unos resultados satisfactorios, he citado pacientes a los 6-8 meses sin tener que hacerles otra sesión. Y esto es muy importante porque, como dice la doctora Verónica, no tenemos todavía un promedio estimado de eficacia, pero con nuestras propias pacientes se van citando, se les va moderando, se les va revisando y los resultados han sido excelentes sin ni siquiera adquirir otra sesión. Bueno, doctora, felicitaciones. Nos comenta el doctor Carlos Díaz que las energías mejoran las pacientes a corto plazo, pero se ha visto alta recidiva. Nos hace una observación muy importante, los mecanismos de acción cada vez más estudiados y evidencia crece. Okay. Entonces seguimos. ¿Reemplaza el láser vaginal? No, nunca. Son dos tecnologías muy diferentes y la forma de actuar es muy diferente. El láser tiene un efecto ablativo y tiene una penetrancia un poco menor de alrededor 15 micras, en cambio es una radiofrecuencia monopolar, como utilizamos, como lo vio en la presentación del doctor, es una radiofrecuencia que logra hasta 2 centímetros, es mucho más profunda, es no ablativa y por eso la podemos hacer un poco más seguido, porque no hacemos lesión sobre el tejido como tal y la podemos hacer semanal o incluso 2 veces por semana. Okay. Pueden ser incluso hasta complementarias. Esta pregunta para los dos. También es sabido que hay pocos estudios a largo plazo. Pregunto a los panelistas en sus criterios. ¿Cuándo operamos? ¿Cuándo usamos energía? ¿Cuándo hacemos fisioterapia? ¿Tienen algunos criterios óptimos para recomendar una cosa u otra? Sí. Doctor. No, esto es es una medicina personalizada. Tenemos que hablar con la paciente y decir las posibilidades. Y juntos decidir. Yo creo que inclusive para prolapso de bajo grado, esto es una alternativa. La doctora Verónica ha demostrado de una manera muy bonita, pero hay situaciones donde hay que operarlos, porque por ejemplo un prolapso de grado 4 y hacerse una cirugía. Pero de otra parte, si tenemos una cosa que molesta demasiado, que es la dispareunia, el dolor, el dolor miofascial, cuando hacemos el tacto vaginal y ubicamos como si fuera una vida más contraída, dolorosa, se puede por supuesto hacer la fisioterapia, puede hacer masaje, pero para la radiofrecuencia de segunda generación los resultados son espectaculares. Es importante la pregunta porque
¿qué hacemos? O sea, nosotros tenemos una paciente que clínicamente para cirugía y es muy fácil hacer un diagnóstico, pero ¿qué hacemos con esa paciente que no cumple criterios quirúrgicos? Por ejemplo, doctor Palma, cuando hacemos la urodinamia encontramos una incontinencia 0, después una incontinencia 1 con una urodinamia, o cuando hemos agotado recursos con medicamentos que tienen efectos colaterales tan altos como el daño cognitivo. Entonces, ese tipo de pacientes es importante que tengan esta alternativa de tratamiento, porque como usted dice, no solo es un síntoma, es muchos a la vez y que son multifactoriales. Entonces, la radiofrecuencia de segunda generación, que ha tenido una penetrancia, una capacidad de tener una potencia sin hacer daño, ha sido muy útil para este tipo de pacientes. No tanto para la que va a cirugía, porque la tenemos clara. Que si tenemos que usar fisioterapia, sí, seguramente, porque esto es un manejo multidisciplinario. ¿Y cuáles serían los tips de esa paciente que no vas a llevar a cirugía? Esa paciente que necesita tratamiento médico sin efectos colaterales, sin hacer daño, sin ser ablativos y que le puedan garantizar profundidad y potencia en su tejido. Entonces, eso es más que todo lo que nosotros recomendamos con la radiofrecuencia de segunda generación. Obrigada, doctora. Yo digo algo también que pues cada caso es un mundo, hay que individualizar e incluso puede ser hasta coayudante a la parte quirúrgica para una recuperación más rápida o para prepararla para una cirugía. Entonces no estamos diciendo que te va a resolver y esto va a ser magia, sino más bien va a ser como un aliado para el que no podemos operar o para el que podemos retrocederle la intervención o incluso para mejorarte un postquirúrgico. Ok, muchas gracias. Seguimos con las preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre primera y segunda generación, doctora Verónica? La primera generación estamos hablando de un canal, bajas potencias, solo un tratamiento, el endocavitario son sondas. Las segundas generaciones son más de un canal, potencias por encima de 310 watts, tenemos multicanales, multizonas de tratamiento, el MJS que es la evolución de la sonda, porque tenemos ya un endocavitario en forma de elongación del dedo capacitivo, que es lo ideal para la vagina, que es el que aporta rico en agua. Esas son las grandes diferencias. Okay. Doctor Palma, según sus criterios y grande experiencia, ¿cuándo decide usted iniciar radiofrecuencia segunda generación en una vejiga hiperactiva y no una neuroestimulación tibial posterior o un tratamiento médico? Esta es una pregunta muy interesante, pero también muy difícil de contestar. ¿Por qué? Porque gracias. Porque la estimulación percutánea tibial es muy efectiva en muchas pacientes. Se puede hacer incluso no percutánea, sino transcutánea, sin agujas. Los resultados son buenos. Esto se mantiene por hasta 6 meses. En muchos países europeos, por ejemplo en Holanda, los aparatos son donados a la paciente y la lleva a la casa y hace su propio, después de internarla, la paciente hace su propia estimulación en la casa y esto no es caro, pero cuando tenemos una incontinencia o una urgencia y analogía del semáforo está en luz roja, o sea, por incontinencia, sabemos que la neuromodulación no es tan eficiente. Por otra parte, la segunda generación, por todo lo que hemos hablado, y por el estudio preliminar y estudio piloto que presenté, los resultados son sorprendentes. Cuando empezamos a hablar de eso, no creía en los resultados, pero cuando analizamos los resultados, entonces me convencí. Yo he iniciado, como ustedes saben, con el doctor Adili en Italia, muy discreto, estaba escéptico. No puede ser que esto va a funcionar muy bien, porque si hablamos de Denara, es posible. Las agujas van a dañar el nervio, es una enervación del intrusor. Está claro, pero estimular todo el elemento de soporte de acuerdo con a teoría integral.
Entonces, a partir de estos resultados empezamos a trabajar y tenemos el protocolo. Ahora ya estudio con brazos comparativos para poder evidencias más robustas. Pero en los casos más graves, seguramente esta es una terapia superior a estimulación del pineal. Tú tienes experiencias también, Mercy. ¿Qué opinas? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un brazo para ofrecer una alternativa y sobre todo que no se hace daño, que es asequible y los resultados han sido muy buenos. Pacientes que hemos tenido evidencia que han aportado todo este proceso de regenerar el tejido. Entonces manejamos múltiples síntomas que nos acompañan todo este síndrome genitourinario y todo esto de la vejiga hiperactiva. Entonces es un brazo más. Yo creería que seguir haciendo estudios para compararlos y en eso estamos trabajando en ese proceso. Perfecto. Bueno, sigamos con la pregunta. Profundidad de la radiofrecuencia monopolar. ¿Cómo calcular la intensidad, doctora Verónica? La profundidad nos llegamos hasta aproximadamente 2 centímetros. ¿Y cómo calcular qué? La profundidad de la potencia de la energía en el tejido. Esto va a depender de cada tejido y el equipo nos da la posibilidad de, digamos que equilibrar según la absorción para manejar en la frecuencia, porque podemos manejar en 3 tipos de frecuencias: medianas, bajas y altas, y podemos modular la potencia según a lo que las condiciones del tejido como tal. Se puede modular todo. Ok, ¿hay alguna contraindicación para el uso de la radiofrecuencia? Saludos desde Bolivia. Sí, el embarazo, una neoplasia maligna activa, procesos infecciosos bacterianos, procesos hemorrágicos en su fase aguda, implantes eléctricos. ¿Puede servir para prolapso leves de vejiga o de útero? Sí, cuando son leves lo podemos utilizar retrocediendo y mejorando mucho la activación del colágeno, y yo tengo en este momento 4 casos de prolapsos 1 y logramos mejorarlo, o por lo menos retroceder en su intervención quirúrgica. Doctor Palma, ¿conoce Spectra Medic, tecnología brasileña? No. Lo siento. Sí, yo creo que yo sí la conozco, Spectra Medic, sí, tienen una radiofrecuencia. Ah, no, sí. No, hay muchos aquí. Hay también el Prax. El Prax también es brasilera, pero es una fraccionada. Sí, sí. Pero el Spectra sí es una capacitiva monopolar también. En cuanto a la incontinencia fecal, ¿cómo sería la aplicación y cuántas sesiones? ¿Pueden, en dependencia de la severidad? ¿Tú tienes casos? Ok, yo también estoy llevando unos casitos clínicos. Llevamos 8 pacientes en el centro. Son pacientes que han presentado desgarro grado 4 o ASIS grado 4, que hay compromiso de los 2 esfínter y de la mucosa rectal. Los llevamos a cirugía reconstructiva, esfinteroplasia, reconstrucción de perineal, pero estas pacientes siempre se van a acompañar en su mayoría, en alto porcentaje, de incontinencia de platos y de incontinencia fecal. El afrontamiento de los tejidos, la reparación quirúrgica, no va a mejorar este síntoma. Lo que vamos a dejar reparar. He utilizado en estas pacientes con la escala de Western una valoración de cómo mejora la incontinencia de platos y fecal. Son pacientes jóvenes las que he escogido para los casos, y lo que se ha hecho es una neovascularización, una reducción de la fibrosis y de la avascularización de los tejidos, y hasta el momento los resultados han sido muy satisfactorios. La disfunción sexual ha sido resuelta, la sensibilidad ha sido aumentada y la incontinencia de platos ha tenido una alta mejoría de acuerdo a la valoración de esta escala. Entonces estoy pendiente de terminar unos casos más para poderlo publicar, pero sí tenemos una alta experiencia con este tipo de pacientes. No sé si respondió la pregunta del doctor. Sigamos. Y en este tipo de radiofrecuencia tenemos unos manípulos también
especiales para la parte rectal, entonces podemos irnos más cómodo porque es un manípulo un poco más delgado que el MJS, entonces puede ser menos molesto para la paciente. En esta paciente utilizo el MJS en modo atérmico, que es la potencia más, o sea, que es la temperatura más baja, de acuerdo a la respuesta del tejido, lo que me permite. Acuérdense que en ese momento postquirúrgico la paciente tiene bastante dolor, entonces hay que ser más cuidadoso. Entonces introduzco el MJS en el canal vaginal con la placa pasiva en la región lumbar para dirigir la energía hacia la parte posterior. Luego voy ascendiendo con los manípulos que acaba de mencionar la doctora Verónica y voy haciendo el tratamiento sobre todo el perímetro. ¿Qué complicaciones se han presentado con el uso de energía en sus experiencias? Quemaduras. Yo he visto quemaduras. Gracias a Dios yo no las he tenido, pero sí hemos visto que cuando no se aplican adecuadamente las placas, se puede haber una quemadura, no en el sitio que estamos operando, sino en la placa de retorno. O estuvo mal puesta y no se apretaron bien las cinchas, o están sudando mucho, o el paciente tenía algo aplicado. Entonces lo más frecuente son las quemaduras. Yo no he tenido complicaciones, no sé el doctor Palma, pero lo que también tiene estos equipos de seguridad es un dispositivo que si la paciente le molesta, ella tiene la capacidad de apagar. Lo importante es verificar las placas antes de colocar, revisar la piel, limpiarla, que no se apliquen cremas, que no esté húmeda, para evitar este tipo, porque en realidad la energía como tal no debe producir. Súper segura. También evitar que esté sobre las asas del hueso ilíaco, muy cerca del hueso, que también puede molestar. ¿Se contraindican infecciones de vías urinarias o más bien podría ayudarnos a infecciones recurrentes? Pues no, en ese caso de infecciones recurrentes no tengo casos y pues no lo aplico allí. No está contraindicado, porque la radiofrecuencia es tan buena, tan profunda, que hace un cambio celular. Y recuerden que las bacterias en el célula y la célula también va a responder a esta energía y la vamos a potenciar. Entonces, no se debe hacer con pacientes con infección de tipo bacteriana activa. Puede trabajar. Activa, sí. Activa. Se puede Pero trabajar. incluso después del tratamiento hay un cambio del pH vaginal que se cambia para más ácido. También es un mecanismo de protección contra estas infecciones. ¿Al térmico sería cuántos grados? 37 a 39 grados. Ok, no sé si radioterapia y braquiterapia lo recomiendan. Sí, maravilloso. Tengo una paciente post CA de cervix y le hicieron braquiterapia, 25 sesiones y quedó, y se la hice y grandes resultados. Sí, mejoran un montón, es una gran ayuda. Sí, señora, permite agregar que también puede ser utilizado para el manejo de las cicatrices con queloides. ¿Tiene experiencia, Verónica? Con queloides sí. No, tengo un par de cesáreas que estoy trabajándole con juegos cruzados y wow, cómo se logra disminuir ese queloide. Perfecto. Nosotros como ginecólogos podríamos diferenciar entre el síndrome miofacial del vaginismo. Sí, claro. Es más, una vez una fisioterapeuta me preguntó, ¿qué va primero? ¿El vaginismo o el síndrome facial? Y no tenemos resultado, no tenemos una respuesta. Puede ir primero el uno o el otro. Puede solo tener vaginismo, puede tener solo síndrome facial, puede tener ambos. Pero sí. ¿Qué cuidado recomiendan a la paciente después de cada sesión de radio? No tiene ningún cuidado, ninguna contraindicación. Puede seguir su día normal, puede tener relaciones sexuales el mismo día. Bueno, doctores, creo que ya no tengo más preguntas. No sé de alguien. Para cerrar, el doctor Palma, la doctora Verónica, ¿nos puede transmitir algo para finalizar? No, muchas gracias por la invitación. Pienso que es una tecnología
y una alternativa que está en nuestras manos, donde podemos aplicarla en muchas patologías para mejorarle la calidad de vida a nuestros pacientes. Muchas gracias. Bien, yo quisiera agradecer una vez más a la doctora Rosa Reátegui, a todos ustedes que han participado, doctora Marta Medina, hubo una pregunta respecto de la terapia de reposición hormonal y el síndrome urinario, y mi impresión es que sigue siendo el 4 nodo, pero no es posible para todas las pacientes, diferente de la radiofrecuencia que existe puede ser en todas las pacientes. Muchísimas gracias. Bueno, doctora Rosa, le cedo las palabras. Muchas gracias por la invitación y feliz de haber compartido con todos este excelente momento para la radiofrecuencia de segunda generación de nuestras pacientes. Bueno, sí, Verónica, Paulo, muy agradecidos por su excelente exposición, por difundir el conocimiento, que es uno de los objetivos de la asociación. Creo que la reunión ha sobrepasado las expectativas de todos los participantes. Y también hemos cerrado con broche de oro todo el ciclo de webinar de este año 2004 de la Asociación Peruana de Ginecología y Pélvico. Nuestro sincero agradecimiento por su tiempo, por difundir el conocimiento y también a la Farma por el apoyo que nos ha brindado en todo este año. Y a todos los presentes, igualmente agradecerles por su interés y les instamos a que sigan con el interés de todos los meses, que ya no volvemos a ver hasta el próximo año. Gracias a todos nuevamente. Pedro, un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches.